Así se esfuma tu dinero cada año. Acaba de salir el dato de inflación interanual publicado y es peor de lo que todo el mundo esperaba. La inflación sigue desbocada. Esto está provocando que los mercados sigan cayendo. El S&P 500 un menos 30% prácticamente en lo que va de año. Pero te voy a decir una cosa, que los mercados caigan no es lo peor que está ocurriendo. Lo peor es que como no tomes las acciones que vamos a ver en este vídeo, la clase media va a desaparecer. Y es que primero déjame explicarte por qué ocurre esto de la inflación. Y vamos a hacerlo mirando este gráfico de aquí. La línea azul, que ves que no para de crecer, excepto en los últimos meses que se ha aplanado, es el dinero en circulación. En este caso, los dólares en circulación. Pero si mirásemos la gráfica de los euros, también pasaría lo mismo. Y es que vemos como desde el 2008 y especialmente en el 2020 con la pandemia del coronavirus, los bancos centrales emitieron un montón de nuevos euros y dólares al mercado, sin justificación alguna. Concretamente en el 2020 se emitieron en solamente unos meses el 20% de todos los dólares que había en circulación, una auténtica salvajada. Esto, para que lo entiendas bien, lo hicieron porque los gobiernos llevaban ya años con déficit descontrolado en el que gastaban más de lo que ingresaban y necesitaron financiarse con dólares y euros baratos emitidos por los bancos centrales para poder seguir manteniendo el sistema que está montado. Déjame ponerte una analogía. Esto es como si tú, que eres un padre de familia, cada año gastas más y más de lo que ingresas. Y vas a un banco y te presta dinero al 0% de interés y el año que viene, cuando no lo vas a poder repagar, te vuelve a hacer otro préstamo para que repagues el préstamo anterior también al 0% de interés. Esto es lo que estaban haciendo los bancos centrales. Y esto tiene efectos muy graves. El primero de ellos es que cuantos más euros y dólares hay en circulación y no aumenta, por ejemplo, las viviendas disponibles, como cada vez hay más euros y dólares en circulación, pero solo siguen en disposición las mismas viviendas, cada vez hay que pagar más euros y dólares por esas viviendas. No es que estas viviendas se encarezcan, es que el euro y el dólar cada vez vale menos porque hay más en circulación, sin nada que lo justifique. Pero como podrás entender, esto no solo ocurre así con el caso de la vivienda, también ha ocurrido con el precio de la comida, con el precio de la energía y en definitiva con todo aquello que no se puede ampliar la producción de un día para otro. Si tenemos bienes escasos, pero el dinero ya no es escaso porque cada vez hay más, el precio de estos bienes escasos va a subir. Y ha subido tanto que en el último año ha subido de media todo lo que nos rodea este 10%. Y ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Has subido tu sueldo un 10% en el último año? Pues a no ser que te hayan ascendido o aumentado el sueldo, que a la mayoría de gente la respuesta será que no. Aquí tienes un gráfico donde ves cómo han evolucionado los precios de las distintas cosas. Viene en Estados Unidos, pero es muy aplicable a Europa. La vivienda ha subido prácticamente un 30%, la comida en casa ha subido un 13% y el precio de la energía, especialmente en Europa, se ha multiplicado, haciendo a las familias cada vez más pobres. Desde hace unos meses los bancos centrales, viendo la que habían liado, han decidido, evidentemente, poner fin al dinero barato y lo que están intentando hacer es reducir la inflación. ¿Cómo? Lo están haciendo subiendo los tipos de interés. Es decir, ahora ese dinero que antes prestaban casi sin intereses, lo prestan a intereses muchísimo más altos. Y esto tiene dos repercusiones directas. La primera, el encarecimiento de la financiación. Ahora una familia, por una hipoteca de tipo variable, tiene que pagar prácticamente el 50% o el 30% más que hace unos meses se acababa de pedir la hipoteca. Y además, esto está provocando que los mercados caigan, porque los mercados tienen miedo que si la Fed y los bancos centrales siguen subiendo los tipos de interés, la economía se va a ralentizar, la gente va a consumir menos y por tanto las empresas van a ganar menos dinero. La Fed y los bancos centrales hacen esto para poner fin a la inflación y bajarla del 10 al 2 o el 3%. Ambos efectos verás que ya se están produciendo. Las hipotecas se han encarecido, los préstamos cada vez son más caros y el mercado ha caído un 30%, lo cual es una barbaridad. Pero lo más grave no es eso. Lo más grave es que la gente corriente, aunque los mercados caigan temporalmente, la gente se va a empobrecer permanentemente, que es la diferencia. Porque esto de la inflación, si bien no es normal que esté al 10%, sí que históricamente ha estado del 2 al 3 o al 4%, empobreciendo a la gente año tras año. Y es que déjame explicarte una cosa. Hace unos 50 años se rompió con el patrón oro. Si no estás al tanto, esto lo que quiere decir es que antes los americanos podían ir con sus dólares y cambiarlos por el equivalente en oro. El gobierno americano, para emitir más dólares, tenía que comprar más reservas de oro y así se garantizaba que esa moneda estaba respaldado por algo y iba a tener siempre cierto valor. Lamentablemente, esto no permitía al gobierno americano coger e imprimir dinero de la nada y financiarse de manera muy barata y por tanto decidieron acabar con el patrón
oro. Y desde que han roto con el patrón oro, lo que ha ocurrido es que la devaluación del dólar ha sido exponencial. Mira este gráfico. Aquí verás con un dólar lo que podías comprar desde 1920, que podías comprar pues 20 barritas de snacks, más de 10 Coca-Colas, 15 rollos de papel higiénico, un montón de cosas, lo ves en el gráfico, y hoy en día tendrías para poder gastarte lo mismo que en 1920 representaba un dólar, gastarte 26 dólares. Es decir, el dólar ha perdido 26 veces su valor. He empezado el vídeo diciéndote que la inflación y la medida de los bancos centrales estaba haciendo caer el mercado. Y te he dicho que iba a ser algo temporal. Y es que déjame compararte la evolución del poder adquisitivo del dólar con la evolución del S&P 500, incluso ajustada a la inflación. Esto lo que hace es, a los retornos que ha tenido el S&P 500, le quita un 2 y pico por ciento de rentabilidad anual para ajustar a la inflación media que ha habido en ese periodo. Verás que de más de 260 ha llegado a pasar hasta casi 4.000, multiplicando por más de 13 veces el valor real. Es decir, atento, mientras que el dólar ha perdido 26 veces su valor, el S&P 500 ha multiplicado, ajustado por la inflación, 13 veces su valor. El problema de esto es que la clase media que no tiene educación financiera, y no lo tiene porque no le interesa a los gobiernos de turno, no saben en su mayoría que las caídas en el mercado son temporales y la inflación es permanente, y que invirtiendo en los mercados va a haber un 70 o un 80% de los años que ganes dinero y un 20 o un 30% que ajusten y pierdas dinero esos años, pero que a largo plazo tu poder adquisitivo y tu patrimonio se va a multiplicar. Y el problema es que las familias, al no saber esto o no querer tolerar esta volatilidad, tienen su dinero en bancos que no le dan intereses, lo tienen en depósitos bancarios, donde cada año van perdiendo este 2, 3 o incluso 10%, como ha pasado en este año, de su poder adquisitivo. Y el problema es que como los estados cada vez están más endeudados, cada vez tienen que pedir más impuestos a la población. Y si sumamos el cóctel molotov de impuestos más inflación disparada, tenemos a una clase media camino a la pobreza absoluta o camino a la desaparición. Y como yo no quiero que tu familia cada vez tenga más problemas económicos, lo que quiero es que tomes una decisión. La decisión de cambiar tu dinero, que cada vez vale menos, por activos que cada vez valgan más. Un ejemplo son los fondos indexados. Otro ejemplo son algunos tipos de inmuebles, pero sin duda el mejor ejemplo son los fondos indexados. No te preocupes por cómo esté el cambio euro-dólar, no te preocupes por las fluctuaciones temporales del mercado. Lo que tienes que saber es que a la larga jamás ha habido un periodo de 15 años donde se hubiera perdido dinero invirtiendo. Jamás ha habido un periodo en 20 años donde no hubieras multiplicado tu dinero. Por tanto, cambia estos euros que no valen para nada, cámbialos por acciones de fondos indexados y ten la paciencia para ver cómo tu dinero va creciendo con las décadas, aumentando incluso el valor adquisitivo muy por encima de la inflación. Además, te diré que quizá sea un buen momento para invertir, porque los mercados ya han empezado a corregir y los mercados siempre van por delante de la situación económica. Déjame mostrarte esta tabla. Aquí vas a ver los retornos que se hubieran obtenido en su día invirtiendo en las correcciones del mercado. De media, cuando cae de un 20 a un 50%, 10 años después se suele multiplicar el dinero por 2. 20 años después se suele multiplicar el dinero por 10. Es una auténtica barbaridad. En tus manos está aprovechar este ticket que te está dando la economía con las caídas del mercado para comprar a precios bastante razonables o seguir empobreciéndote con el dinero en el banco año tras año. Recuerda esto, apostar por fondos indexados es apostar por las mentes más brillantes del planeta que tienen incentivos de mejorar sus empresas, de hacerlas crecer, de cada vez contratar a gente más inteligente y de expandirse por el mundo. Apostar por los euros o por los dólares es apostar por los gobernantes de turno. Y yo personalmente me fío más en los directivos del S&P 500 que en Pedro Sánchez. Y lo hago porque no nos ha demostrado que sea un buen gestor económico. Y no solo Pedro Sánchez, también el resto de presidentes del gobierno que ha tenido países como España o otros gobiernos. Recuerda, cuando tienes euros o dólares, confías en los gobiernos. Cuando tienes fondos indexados, confías en la economía mundial y en la gente que de verdad se juega el pellejo para sacarnos adelante. No te lances a invertir sin antes entender bien cómo funcionan, y para ello te dejo esta guía que creé donde te explico de 0 a 100 cómo invertir en fondos indexados, las fluctuaciones que suelen tener, para que cuando lleguen las entiendas y creas un sistema que te permita multiplicar tu dinero con el tiempo, con seguridad y venciendo a la inflación. Comparte este vídeo por favor con todos tus familiares y amigos que necesiten oír esto y nos vemos en el siguiente vídeo en breve. Un abrazo y muchas gracias.